Buenos días, estamos en el Parlamento Europeo con representantes de la Coordinadora de Comisiones Obreras de Bomberos en España y la Coordinadora Unitaria de Bomberos Profesionales, también una asociación de nuestro país. Ha venido una delegación de unos 20 bomberos de ambas organizaciones y hemos estado en reuniones, en comisiones, hablando con técnicos y demás y habéis estado presentando vuestras diferentes reivindicaciones. Hemos hablado de muchos temas, de la proliferación de los incendios forestales, de cómo afrontar con políticas comunes ese agravamiento de estos incendios forestales, con el cambio climático, con la precarización que hay laboral en todo el sector. También hemos hablado de otros temas, de la integración sanitaria, de las diferentes reivindicaciones también en bomberos urbanos, etcétera. También incluso de la incorporación de la mujer y de la falta de una regulación marco en general, que es alguna de las reivindicaciones que ambas organizaciones habéis estado reclamando. Entonces, os voy a ir presentando y que nos contéis un poco cuáles son estas vuestras principales reivindicaciones. En un minuto cada uno, a ver si me podéis resumir qué es lo más importante que pedís a esas políticas que tienen que extenderse de manera común en la Unión Europea. Ricardo Gutiérrez, de Comisiones Obreras. Bueno, buenos días. Primero agradecer al grupo de Izquierda Europea y de Podemos que nos ha hecho posible la presencia en esta institución para plantear estas reivindicaciones. Y bueno, como ha dicho Elena, nos hemos estado viendo en distintas mesas, en distintas comisiones con diputados de estos grupos y algún otro comisario que ha tenido a bien atendernos, aunque sea de forma virtual. Y bueno, el planteamiento ha sido bastante común y bastante concreto a la hora de reseñar y de definir la falta de definición de lo que es la figura del profesional público de servicios de emergencias en el Estado, que por esa falta de definición tanto de los criterios como de los profesionales, pues nos vemos con una desregulación y una ausencia de marcos normativos y de marcos de operatividad en todas las actuaciones, tanto las forestales como las medioambientales, las sanitarias, las urbanas, que hacen que convivamos día a día en un verdadero reino de taifas en el que no hay ninguna estructura sostenible y que tenga posibilidades de evolución de una forma razonable. Cuéntanos, en la Coordinadora Unitaria de Bomberos Profesionales, ¿cuáles son vuestras principales reivindicaciones? La reivindicación que planteamos es que el colectivo por parte de la sociedad es reconocido, la figura del bombero todo ciudadano la reconoce y sin embargo no hay una legislación base que homogeneice ese servicio en todo el territorio. ¿Eso que genera? Pues eso, que no sea un servicio de garantía esencial, y nosotros estamos luchando por ese fortalecimiento del servicio público que entendemos que es nuestro deber como funcionarios y como profesionales ante la ciudadanía. Hemos venido aquí a Europa y nos hemos encontrado pues eso, que tenemos que encontrar este apalancamiento para exigir a España que haga ese esfuerzo común para poder estar integrado en este sistema de emergencias dentro de Europa, porque si no tampoco podemos dar una respuesta europea a esta necesidad urgente. Hemos estado escuchando también que hay un sistema europeo de rescate. ¿Qué creéis que nos puede aportar a España este sistema? Pues sobre todo a la hora de los incendios forestales, lo que nos ha estado comentando, que serían dotación económica e inversiones para que hubiese recursos, sobre todo materiales, temas de aviación, equipos de lucha contra el incendio forestal, mucha prevención en el medio rural y bueno, otra de las reivindicaciones que hemos venido los compañeros, tanto ellos como nosotros, a exponer aquí a Europa, pues también la privatización que se está haciendo en España de servicios básicos como medio forestal, bomberos de aeropuertos. En cuestiones de prevención de riesgos laborales también hay bastantes lagunas porque no se está implantando lo que es la prevención de riesgos laborales a través de las evaluaciones de riesgos, los procedimientos de trabajo, protocolos, y donde se está implantando se está haciendo de manera, la verdad, que corta, y eso lo que repercute es que después nosotros, que somos los que nos exponemos a esos riesgos,
hay compañeros que están muriendo, que es una evidencia y eso tiene el gobierno de España que abordarlo dentro de un marco regulador. Sí, bueno, es obvio que hay una nueva generación de incendios que son más largos, que duran más temporada, que ya hay que cubrir invierno y verano, no temporalmente como se hacía antes, y Europa invierte fondos en esto, nos invierte también, aparte del propio cuerpo europeo, el Rescue, está invirtiendo fondos y demás. ¿Cómo lo veis vosotros? ¿En qué condiciones cómo podría ayudar a la precariedad las políticas comunes europeas? Hombre, sobre todo dentro del marco de la emergencia es fundamental que las políticas europeas se estabilicen. Daros cuenta que la emergencia es un tema que es común para todos y los siniestros y los desastres no tienen fronteras, ¿no? En la Europa esta de los territorios que estamos hablando y en lo que quieren fomentar, yo creo que lo fundamental y más prioritario sería unificar los criterios a la hora de atajar cualquier siniestro o cualquier emergencia. Es fundamental que Europa invierta en ese sentido y que además plantee políticas comunes para todos los territorios, puesto que se está viendo continuamente cómo los desastres naturales no tienen fronteras e invaden todo el espacio europeo, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, en el movimiento común, en el desplazamiento de todos los europeos, básicamente todos tenemos que tener las mismas garantías de seguridad. Lo que no se puede permitir es que en unos territorios se sienta un ciudadano europeo más seguro y en otros no, ¿no? Entonces, evidentemente, Europa tiene que atajar este tema y tiene que invertir mucho dinero porque está todo por hacer, ¿no? Y en cuanto a esta intervención europea y demás, ¿cómo veis el tema de la coordinación? ¿Qué creéis que se puede mejorar? Porque hablábamos de una parte es financiar esos medios en los países del sur, que quizá es donde el problema sea más grave, y otra cosa quizá sea tener medios propios, ¿no? ¿Cómo pensáis que puedan ser estos medios coordinados en los diferentes países? Pues hombre, yo la verdad es que vuelvo a incidir de nuevo en la ausencia de definición que ayude a establecer patrones de trabajo, patrones de actuación y la utilidad y el dimensionamiento de los medios y de los fondos que se han de destinar a diseñar y a definir esos recursos y dónde y cuándo y por quién se tienen que implementar y gestionar. Sería bastante absurdo que la Unión Europea, con independencia de la institución que de alguna manera tuviera a bien gestionar estos servicios, no tuviera en cuenta el destino final y la utilidad final de este tipo de recursos. O sea, si de alguna manera no se coordina fondos propios, estos servicios propios, en dónde se van a implantar, dónde se van a desarrollar sus actividades, tanto en el aspecto preventivo, que es el fundamental, como en el aspecto ejecutivo a la hora de solventar los desastres, poco sentido tendría que desde la Unión Europea se ideara y se gestionara este tipo de recursos si no estuvieran coordinados con los activos y con los recursos de cada territorio, de cada Estado miembro al que fueran destinados estos recursos por las catástrofes. Estaríamos siempre intentando atajar el problema una vez que se produce en vez de evitar el problema y de coordinar la actuación a la hora de solventarlo. Entonces es un poco frustrante que no se cuente ni con los profesionales ni con las autoridades, no solo ya políticas, sino técnicas en cada territorio para definir los criterios de actuación en esos territorios y poder dimensionar tanto los recursos técnicos como los recursos humanos a la hora de coordinarlo. Al final va a ser aquello un ejército de Pancho Villa que no tenga ninguno una capacidad de gestión y cuando vengan los desastres pues habrá que buscar culpables y los culpables seguirán siendo la falta de prevención, la falta de previsión y la falta de definición de para qué se quieren usar esos recursos, dónde y por quién tienen que ser gestionados. Decíamos que en España digamos que los cuerpos de bomberos se forman inicialmente en las administraciones locales y a posteriori en las administraciones autonómicas, y de ahí esa falta de legislación marco estatal, puesto que nunca ha habido un cuerpo de bomberos estatal ni nunca ha habido una política estatal, salvo en algún caso muy concreto en cuanto a Licona en su momento de incendios forestales y demás. ¿Qué creéis que tiene que incorporar esa ley marco de la que habéis estado ambos reclamando
en estos días? Yo creo que el eje central tiene que ser un servicio público y profesional plenamente, dejar de plantear alternativas que son especulativas, que vienen desde un planteamiento privatizador que lo único que generan es que los recursos vayan a quien no aporta nada, en este caso fundamental, que es fundamental aportado plenamente para la intervención y para el personal. Y en ese aspecto lo que es fácil de plantear es que España es un ejemplo en un sentido, somos los que más capacidad profesional y de funcionarios tenemos de la Comunidad Económica Europea en proporción a los bomberos que hay trabajando en el territorio, y a la vez no tenemos ningún órgano estatal que sea capaz de coordinarnos. Entonces esa regulación tiene que regular la figura del bombero con una armonización del servicio para poder, como decía mi compañero, dar un servicio idéntico en todo el Estado y en Europa, y a la vez lo que tenemos que permitir es que cuando nos coordinemos ya estemos funcionando, no cuando suceda la catástrofe, y ahí, claro, ahí se gastan muchísimos más recursos, se genera una situación que no se puede controlar y que no va a valer. Lo que hay que hacer es hacer trabajo antes, no después. Y aquí estamos profesionales intentando eso, que se nos escuche y que vean que aportamos soluciones para que mejoremos el servicio. Hablábamos de que la legislación europea o las recomendaciones, las directivas, cuando recomiendan ratios de bomberos por habitante, o cuando hacen recomendaciones que tienen que incorporar para que incorporen las diferentes legislaciones estatales, ¿qué cosas crees que debería, desde la Unión Europea, de lo que se va diciendo, qué crees que debería incorporar esa ley marco española que homogeneice estos servicios allí? Las dotaciones mínimas sería una cosa importante a destacar, porque que haya parques de bomberos con 2 intervinientes, personas que se encarguen de entrar en incendios, de rescate en accidentes de tráfico, que tengan que ir a incendios industriales, que se tengan que comer un poco más o menos el turrón ellos solos. Eso es vergonzoso porque ¿quién rescata a los que van a rescatar? Sería nuestra pregunta, porque muchas veces entramos a los incendios, pero claro, nos olvidamos de que tenemos familia, porque también tenemos que ayudar al que queda dentro. Y esa indefensión de unos mínimos que cubriesen la eficacia y la calidad de la seguridad de los trabajadores y trabajadoras en los servicios de extinción de incendios haría un poco más viable que terminara la intervención bien, porque últimamente se han visto casos desagradables y tristes donde, como hemos dicho, han fallecido compañeros, y eso es lo que tenemos que evitar, que haya una dotación que realmente te garantice esa seguridad cuando tú intervienes, y que si en el caso de que te ocurra algo, que haya un equipo SOS de rescate. No puede ser que se cierren parques porque los bomberos se van de vacaciones, como ha pasado en Santiponce, o que la inspección de trabajo cierre parques porque la inspección de trabajo ve que allí no puede ejercerse ese trabajo por problemas de salud. Entonces, todo eso está en la misma... Hablábamos de esa falta de homogeneización, y hablábamos también de que en esa falta de homogeneización había todo tipo de servicios públicos, privados, mixtos, con la incorporación de bomberos forestales, sin ella, rurales, separados, juntos. Todo esto también sucedía en cuanto a la integración sanitaria. Hay algunas comunidades autónomas que tienen integrado, o algunos incluso municipios, que tienen integrados los sistemas sanitarios dentro del rescate, o sea, es decir, bomberos y sanitarios van juntos, trabajan juntos, entrenan juntos, tienen mismos protocolos, etcétera. Y este sistema, que está comprobado eficazmente en algunos otros lugares de Europa, ¿creéis que cabría la posibilidad de poder también integrar en esa ley marco este desarrollo de esta capacidad de integración entre sistemas? ¿Creéis que debería ser homogéneo ese sistema? Bueno, yo creo que, como tú bien has dicho, es un sistema que está comprobado y que es efectivo y que funciona. Evidentemente, una ley marco establecería, o por lo menos lo que nosotros queremos que establezca, es que quién
qué es el servicio público y quién lo tiene que dar, ¿no? Y en ese ámbito entraría, por supuesto, un trabajo conjunto, ¿no?, de ambas profesiones, porque una vez que se establezca cómo hay que dar el servicio público, después tendríamos que establecer cómo deberían de funcionar los profesionales, ¿no? Entonces, en el ámbito del servicio público, por supuesto, después cada uno en su profesión tendría que enmarcar las distintas condicionantes, ¿no? Pero es más, yo te digo que en el tema concreto de la emergencia no solo cabrían los sanitarios, sino muchos más elementos que habría que meter. Lo que pasa es que eso sería abundar en una cosa bastante más amplia, y yo en este tema en principio me contentaría con que se estableciera un marco legal para que se estableciera qué es el servicio público, quién lo tiene que dar y cómo, ¿no? Con eso ya sería suficiente. De acuerdo. Bueno, nos quedan muy poquitos minutos y me vais a permitir, si queréis, que hable yo de otro de los temas que hemos estado tratando en estas comisiones, hemos estado tratando en esta reunión, pero que quizá a mí es uno de los temas que me resultan más sensibles y me gustaría hablar, ya cerrando estos poquitos minutos que quedan, del tema de la incorporación de la mujer en los cuerpos de bomberos. Los cuerpos de bomberos españoles es el cuerpo masculinizado en el país que menos mujeres tiene incorporadas en sus servicios. Lo hemos estado hablando y todos estos días habéis hablado de la necesidad de la mejora de este problema y la incorporación de la mujer. Hay una ley estatal, la Ley de Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres, que enuncia, entre otras cosas, que los diferentes cuerpos de la administración pública es obligada esta incorporación de mujeres, tienen que favorecer esta incorporación de mujeres. Sin embargo, no se está cumpliendo de forma generalizada. No sé si quizá sea necesario ir un poquito más allá de las palabras, de las buenas palabras, porque luego en las mesas de negociación no se está llevando a cabo de forma efectiva esa incorporación de la mujer, incluso en las pruebas físicas, que quizás sea la parte más discriminatoria, incluso en algunos momentos se llegan hasta endurecer. No sé si en los 30 segundos cada uno me podéis decir qué opinión tenéis sobre cómo modificar estas pruebas físicas para que no sean la parte discriminatoria de la selección en los cuerpos de bomberos. Quizás se podría hacer la selección en la parte más teórica o en otro tipo de pruebas que no sean discriminatorias y dejar estas físicas en apto o no apto. ¿Qué opináis de este modelo? Bueno, el modelo que existe actualmente lo único que hace es, primero, pervertir y, segundo, mantener la masculinización endémica que sufre la profesión en concreto los servicios de bomberos, porque además establece unos sistemas de selección que no solo discrimina, sino que de alguna manera establecen la medida de esa selección en aspectos competitivos en vez de competenciales, porque no miden la capacidad y la competencia de las personas que se presentan con independencia de su sexo, como sí lo miden otras pruebas que se ponen en los procesos selectivos. Sin embargo, se tiende a establecer, con independencia del nivel de exigencia física que sea preceptivo establecer, para medir las capacidades que sean las idóneas para evaluar la capacidad operativa de los miembros que se presentan, en un aspecto competitivo que es irreal, porque no se puede competir en esas capacidades entre miembros que parten desde una posición que es distinta, condicionadas por su sexo. Habría que eliminar ese condicionante, no estableciendo límites distintos para determinados sexos, sino estableciendo las necesidades a evaluar y las capacidades a evaluar, y que esas capacidades fueran testadas en el proceso de una manera igualitaria para la actividad, no que la selección se enfocara en otros aspectos del proceso selectivo donde sí se puede competir por las plazas o por los puestos de trabajo que se oferten en la administración pública de una manera en ratios de igualdad, no en el ratio físico, que lo único que tendría de establecer son medir las capacidades que te den la actitud suficiente para poder desempeñar el trabajo, pero no de una forma competitiva para conseguir el puesto de trabajo. En otros aspectos de los procesos selectivos sí se podría competir, porque evidentemente no dejan de ser la selección de una determinada cantidad de puestos de trabajo en cada año, pero no en ese.
Bueno, os había pedido que os pronunciarais todos sobre esto, pero lamentablemente se nos ha ido el tiempo. Bueno, entendemos, supongo que estáis de acuerdo en que un modelo que no sea discriminatorio, ¿no? Si las pruebas físicas son adecuadas y miden lo necesario para el trabajo, quizás se pueda hacer la selección en otras pruebas que no sean tan discriminatorias, ¿no? Más simple. Yo creo que la falta de regulación de una legislación lo que hace que haya mucha discriminación. Lo importante sería regularlo y que además las pruebas fueran de forma más periódica para que hubiera más posibilidad, porque es muy distinto competir en una oposición de 10 que una oposición de 50. En una oposición de 50 mucho más posibilidad que entre muchas más personas, ¿no? Pero bueno, hay un tema que por supuesto estamos de acuerdo y que habría que trabajarlo con mucho más tiempo, ¿no? Bueno, ojalá vayamos avanzando, podamos tener muchos más referentes, también las niñas que vean que hay bomberas, que se pueda esto ir adecuando con el tiempo y sobre todo que se empiece a cumplir la legislación que ya está sobre la mesa. Muchas gracias a todos, coordinadora de comisiones obreras en bomberos, coordinadora unitaria de bomberos profesionales, y esperemos que vaya mejorando la profesión porque es fundamental cuidar a quien nos cuida a todos y todas. Muchas gracias. Muchas gracias.